Bendiciones a todos, muy buenas noches, tardes, noches, a los que están acá conectados, a los que nos están escuchando a través de las redes sociales. Dios los bendiga enormemente a todos y cada uno de ustedes y a sus familias también. Hoy el Señor me ha dado una palabra para compartir, que la vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, del verso 1 en adelante. Yo voy a leer la versión Pellita, Lucas 19, verso 1 en adelante. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al entrar Jesús en Jericó, mientras pasaba por la ciudad, cierto varón de nombre Zaqueo, que era rico y jefe de publicanos, trataba de ver quién era Jesús, pero no le era posible debido a la multitud, porque Zaqueo era de baja estatura. Y corriendo delante de Jesús, trepó a un sicomoro para verlo, porque él iba a pasar por allí. Al llegar Jesús a aquel lugar, lo vio y le dijo: Zaqueo, apresúrate a bajar, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Y él se apuró y bajó y lo recibió gozoso. Pero al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a alojarse con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo a Jesús: he aquí, Señor mío, la mitad de mis bienes repartiré entre los pobres, y a cualquiera que haya defraudado algo, se lo restituiré cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto éste también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había extraviado. Amén. Jesús, durante su ministerio, iba de ciudad en ciudad, iba predicando, iba llevando las buenas nuevas, iba llevando la noticia más importante que había recibido el mundo a lo largo de toda su existencia, y era el Evangelio del Reino de Dios. Era la noticia de que el Reino de Dios se había acercado, era la noticia de que había llegado a este mundo el Salvador, ese Salvador que Dios, que el único Dios, que el Todopoderoso había prometido en algún momento a su pueblo Israel. Ese era el acontecimiento importante. Y Jesús había llegado a esta ciudad, y como era muy común, había muchedumbre. Donde Jesús iba, muchos, miles, estaban cerca de él. Leemos en varios pasajes de la Biblia que decía que había miles, que había 3.000, 4.000, 5.000, y siempre recuerden que contaban solamente los hombres, no contaban a las mujeres, no contaban a los niños, así que había miles. Pero había allí un varón, había un hombre, que era Zaqueo. Zaqueo, no lo dice acá en estos versos que leí la palabra, pero Zaqueo probablemente era romano. Él era un republicano, era jefe de republicano. El republicano era el recaudador de impuestos en Clemente. Él era romano. Y ser jefe de republicanos significa que no solamente él era un recaudador de impuestos para el imperio, sino que además tenía gente que trabajaba para él, otros recaudadores que trabajaban para él. Él era una persona con mucho dinero, y no solamente una persona con mucho dinero, era una persona con mucho poder. Pero fíjense que esta persona con tanto poder y con tanto dinero, con tanta autoridad para exigir que se paguen los impuestos, y muchas veces quien no podía pagar los impuestos hasta los ordenaba que se los encarcelen o se los esclavice. O sea, fíjense en el poder que tenía este hombre. Escuchó que venía Jesús. Entonces dijo: quiero ver quién es este Jesús. Quiero ver quién es este hombre al que todos van a ver, del que tanto se habla. Él seguramente había escuchado en algún momento de su vida de Jesús. Todos, a lo largo
de nuestra vida en algún momento escuchamos de Jesús. Alguien seguramente en algún momento nos ha hablado algo de Jesús. Y si no, bueno, esta quizás es la primera vez que estás escuchando hablar de este Jesús. Zaqueo era la primera vez que lo iba a poder ver. Zaqueo era un hombre pecador. Zaqueo ni siquiera era judío. No conocía la ley judía, no conocía los textos del Antiguo Testamento. Pero sabía que este Jesús era alguien importante. Sabía que no era una persona más. Sabía que era alguien que tenía autoridad, que era alguien que tenía un poder especial. Él sabía. ¿Cuántas veces sabemos? ¿Cuántas veces recurrimos a Dios cuando estamos necesitados? Porque sabemos que Dios puede darnos aquello que estamos necesitando en este momento. No importa si es salud, no importa si es trabajo, no importa si es dinero, no importa si es el milagro. Lo que sea que necesitamos, cuando el ser humano normalmente tiene la tendencia de buscarlo y de resolver los problemas uno mismo. Y cuando agotó toda posibilidad, cuando agotó todas aquellas opciones que se imaginó, que pensó que eran la solución a su problema, recién ahí busca a Dios. Recién ahí se postra ante los pies de Jesús, hinca sus rodillas en el suelo, levanta la mirada a los cielos, recién ahí, cuando necesita. Y Zaqueo era una persona que podríamos decir que era prosperada, una persona de autoridad, una persona de poder, una persona con mucho dinero, con muchos recursos. Podríamos decir que si hubiese sido cristiano era bendecido, sí, pero que le haya ido bien no significa que tenía asegurada su salvación. Zaqueo no conocía a quién era este Jesús, pero sí sabía que era alguien importante. Nosotros sabemos que Jesús es alguien más que importante. Por eso él quiso ir. Así como nosotros cuando escuchamos alguna vez de Jesús nos hemos acercado. Así como nosotros en algún momento hemos levantado nuestra mano, hemos hincado nuestras rodillas, hemos levantado la vista al cielo, hemos aceptado, hemos hecho la famosa oración de fe, hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Él sabía que este Jesús era especial. Él sabía que se tenía que acercar a él, pero él tenía dos obstáculos. El primero era la muchedumbre. Había un montón de gente, un montón de personas entre él y Jesús, con lo cual no le iba a ser fácil llegar a Jesús. Y el segundo obstáculo que tenía era su altura. Él dice la palabra que era bajo de estatura, con lo cual, teniendo mucha gente adelante, ni siquiera lo podía ver. Y si él no lo podía ver a Jesús, Jesús tampoco lo podía ver a él. Cuando uno escucha de Jesús y se quiere acercar, a veces tenemos obstáculos. Mire, hay dos veredas en el mundo espiritual. Hay dos veredas. Está la vereda de Dios, está la vereda de Cristo y está la vereda del enemigo. Cuando estamos en la vereda del enemigo, como estaba Zaqueo aquí, pasa que si nos queremos cruzar a la vereda de enfrente, como se quiso cruzar Zaqueo, va a tener obstáculos. Mientras la persona se queda en la vereda del enemigo, el enemigo no lo molesta si está comiendo de su mano. El tema es cuando se quiere acercar a la vereda de Cristo, cuando se quiere cruzar a la vereda de enfrente, que es la vereda de la verdad, que es la vereda de Dios, que es la vereda de la salvación, que es la vereda de la vida eterna en el reino de Dios. Cuando se quieren cruzar esa vereda, ahí es cuando el enemigo va a atacar
Ahí es cuando el enemigo empieza a poner obstáculos. ¿Por qué lo quiere retener? Obviamente. Entonces Zaqueo se encontró con dos obstáculos. Ese es el desafío que muchas veces tenemos. Nos queremos acercar a Dios y a veces tenemos obstáculos. No siempre, pero a veces tenemos obstáculos. El tema es qué hacemos con esos obstáculos. Zaqueo fue alguien que no perdió el tiempo, que entendió que era más importante llegar a Jesús, que era más importante ver a este Jesús del que todos hablaban, del que él había escuchado, del que tenía la posibilidad ahí en su ciudad de ver, aunque sea a lo lejos, aunque sea de lejos escuchar lo que Jesús tenía que decir, ese mensaje que muchos ya, que miles de personas habían escuchado, él tenía la posibilidad de escuchar en vivo y en directo, a unos metros nada más. Entonces él decidió, grabes esta palabra, decidió. ¿Y qué es lo que decidió? Sobresaltar ese obstáculo. Cuando nosotros tenemos un obstáculo adelante, somos nosotros quienes decidimos qué hacemos con ese obstáculo. ¿Lo saltamos o no? ¿O dejamos que ese obstáculo se quede ahí y nos siga estorbando? ¿Lo corremos, lo rodeamos o nos quedamos ahí quietos y decimos, bueno, hice todo lo que pude, hasta acá llegué, que algo llegué, pero bueno, me encontré con un obstáculo y no pude continuar? Los obstáculos moldean nuestro carácter. Los obstáculos nos determinan y principalmente determinan nuestro carácter. Si nos dejamos ganar por un obstáculo o si lo salteamos. Y Zaqueo era una persona que evidentemente no se dejaba vencer por un obstáculo. Y así es como un hijo de Dios, una hija de Dios tiene que ser. No dejarse vencer por un obstáculo. Siempre hay una manera, siempre hay una forma de llegar a Jesús. Cuando uno está determinado, Zaqueo estaba determinado de acercarse a Cristo. Entonces no le importó esos obstáculos. ¿Y qué hizo? Se subió a un árbol. Dice la palabra que trepó a un sicomoro para poder verlo, porque él sabía que Cristo iba a pasar por ahí. Él sabía dónde Jesús iba a estar. Y por eso fue hasta ahí, para que Jesús lo pueda ver. Y fíjese que él actuó. Él no se quedó paralizado frente a ese obstáculo. Él fue más allá. Actuó, resolvió, saltó ese obstáculo. Y cuando Jesús lo ve, fíjese que de los miles de personas, de esa gran multitud que había ahí, Jesús lo escoge a Zaqueo y dice, en tu casa me voy a quedar. Cuando Jesús dice, en tu casa me voy a quedar, te está bendiciendo. La bendición, quien arrebató la bendición en ese momento de todas las personas que estaban ahí, era Zaqueo. Porque él hizo lo que no hizo nadie. De trepar un árbol. De decir, yo no me dejo ganar por un obstáculo, por una barrera que me ponga. Mi altura no es una limitación. La multitud no es una limitación para mí. Yo quiero ver. Y Cristo, primero lo bendice y lo recompensa, diciéndole, me voy a quedar en tu casa. Cristo quiere vivir en nuestros hogares, quiere vivir adentro nuestro, quiere vivir en nuestros corazones. Pero somos nosotros quienes se lo tenemos que permitir. Y para poder permitírselo lo tenemos que encontrar. Zaqueo encontró a Jesús. Zaqueo estaba impedido por la multitud de ver a Jesús, pero él dijo, esto no me lo va a impedir. Y lo que hizo fue buscar en la altura el poder ver a Jesús. Y no solamente él vio a Jesús, Jesús lo vio a él. Cuando uno sobresale, Jesús te ve. Jesús nos ve siempre, pero busca eso.
busca que nosotros lo busquemos. Y Zaqueo lo que hizo fue buscarlo. Entonces ahí es cuando nosotros muchas veces debemos replantearnos. ¿Lo buscamos a nosotros a Él? ¿Lo buscamos? ¿Queremos que Él nos bendiga diciendo, quiero morar en tu casa? Qué hermoso que es que el Señor more en nuestra casa. Y más sobre todo si mora en nuestros corazones, mora en nuestra vida, nos acompaña permanentemente. Zaqueo, por sortear los obstáculos, por no dejarse vencer, por buscar al Señor, tuvo este premio. Sepamos que cuando nosotros lo buscamos, el Señor nos premia, el Señor nos bendice, el Señor está ahí para nosotros, pero nosotros somos quienes lo tenemos que buscar. No nos podemos quedar sentados de brazos cruzados, esperando que Él venga. Zaqueo no se quedó de brazos cruzados en su lugar de trabajo, Él lo fue a buscar. Cuando apenas escuchó de Jesús, apenas escuchó que Jesús venía, salió corriendo a buscarlo, trepó un árbol, y ahí fue cuando el Señor lo ve. Pero fíjense que Zaqueo era un hombre pecador. Zaqueo empieza a escuchar lo que hablaban de él. Y decían, ¿y Jesús se va a quedar en casa de este? De este que roba, que le quita el dinero a la gente. De este se va, en la casa de este. Claro, porque no era santo. Por supuesto. No era un santo. Pero fíjense que Zaqueo entendió quién tenía adelante. Zaqueo entendió quién era Jesús. Y fíjense en que Zaqueo lo que le dice al Señor es que va a repartir parte de sus bienes entre los pobres, porque sabía que le había cobrado impuestos a los pobres. Sabía que los pobres necesitaban y que a él su dinero le sobraba. Cambió su corazón. Esa oportunidad que tuvo de encontrarse con el Señor cambió el corazón de Zaqueo. Y le dijo al Señor que si había defraudado a alguien, le iba a devolver 4 veces el dinero que le había estafado. O sea, él sabía que había estafado a gente, porque si no, no lo hubiese dicho esto. Pero él lo que decía, lo decía de corazón. Él lo que le decía al Señor, lo decía porque ese instante de relación con el Señor le hizo un cambio profundo en el corazón de Zaqueo. Cuando el Señor llega a nuestras vidas, así sea en un segundo, el Señor hace cambios. El Señor cambia nuestros corazones, nos hace mejores personas, nos hace querer ser como Él, nos hace querer ser imitadores de Él. Y por ese cambio, por esa conversión de Zaqueo, fíjense en que el Señor le ofrece la salvación. En el verso 9 le ofrece la salvación y el Señor dice, a quien vine a buscar es a los pecadores. Todos creían que por ser buenas personas simplemente el Señor les iba a bendecir. Que por ser rico, por ser de cierta estirpe, de cierta clase social, no entendían que el Señor vino a buscar a los pecadores. Para ellos es la salvación. El pecador es el que necesita de la salvación de Dios. Todos somos pecadores porque todos fuimos creados por Dios. Y si bien fuimos creados por Dios a imagen y semejanza de Él, también por el pecado original, todos somos pecadores. Entonces necesitamos de Cristo. Necesitamos de esa salvación que solamente Él nos puede proporcionar.
Zaqueo, en un instante de relación con el Señor, entendió quién era y cambió su corazón. No dice la palabra qué fue de la vida de Zaqueo después de este momento, pero lo importante no es qué pasó después, lo importante es la conversión. Lo importante es cómo actuamos cuando estamos conociendo al Señor. En ese momento, ¿qué hacemos? Y después, si prometemos algo, cumplirlo. Él seguramente cumplió su palabra. Ese cambio, ese acercamiento, es lo que Cristo quiere para cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros le busquemos. Él quiere que nosotros nos acerquemos. Él quiere que nosotros accedamos a la salvación y a la vida eterna en el reino de Dios a través de Él. Eso es lo que Él quiere. Él quiere bendecirnos y quiere darnos todo lo que nosotros queremos, todo lo que nosotros soñamos y aún mucho más, que sabe que es lo mejor para nosotros. Él nos quiere mimar. Él quiere lo mejor de lo mejor para todos y cada uno de sus hijos y de sus hijas. Pero el tema, la clave, está en nuestra actitud. En esta actitud de decir, yo lo busco. En esta actitud de decir, un obstáculo no me limita a acercarme a Él. 2 obstáculos no me van a impedir que yo me acerque, que yo esté cerca, que yo acceda a Él, que yo lo toque, que yo hable con Él, que Él pueda entrar a mi casa, que Él pueda entrar a mi corazón, que Él pueda entrar a mi vida y me cambie para mejor. Ahí está la clave, en la decisión que nosotros tomamos. Y no solamente tomarla una vez, tomarla todos los días. Yo puedo hoy acceder, pero si mañana me arrepiento y me alejo, entonces ahora estoy alejado. No, pero yo hace 2 días lo acepté, lo invité y hice la oración de fe, y sí, fantástico. Pero si después me alejo, Él respeta. Lo importante no es acercarse solamente una vez. Además de acercarse una vez, es acercarse para siempre. Es todos los días tener esa actitud, esa decisión de decir, quiero estar todos los días más cerca de Él, todos los días pasarlos con Él, todos los días que Él more en mi hogar, todos los días que Él me cambie, todos los días que Él me transforme, todos los días. Y eso son decisiones que uno toma. Seamos conscientes y valoremos todo el sacrificio que Él hizo. Recién escuchaba la adoración que escogió para este servicio al apóstol y tenía que ver con esto, ¿no? En las primeras estrofas decía que Cristo había venido a buscar a los pecadores. Y yo decía, wow, exactamente lo que tenía el mensaje que el Señor me dio para predicar hoy. Dios vino a buscar a los pecadores. Dios nos vino a buscar a todos. Está en nosotros decirle, aquí estoy, mírame. Sobrepasar los obstáculos para poder acercarme a Él, para poder aceptarlo en mi vida, para seguir, una vez que lo acepté, seguir aceptándolo y seguir relacionándome con Él día a día, todos los días. Está en nosotros. Son nuestras decisiones, la de nadie más. Acerquémonos a Él. Digámosles, heme aquí, aquí estoy. Y Él nos va a bendecir. Él va a vivir y se va a quedar con nosotros el resto de nuestras vidas en este mundo y luego en el reino de Dios por la eternidad. Amén. Apóstol Laura. Amén.